problema. Una escalera de 800 newtons de peso está apoyada tal como se muestra en la figura, formando un ángulo de 60 grados con la horizontal. Indique el valor de las reacciones en los apoyos. Bien, tenemos un problema. Tenemos una escalera apoyada y tenemos dos puntos en los que tiene un apoyo, justamente en el punto A y en el punto B. El problema nos dice que podamos determinar las reacciones en estos apoyos. Tendremos entonces que en el apoyo A se presenta una reacción RAX, perpendicular a la pared, ya que tenemos aquí un apoyo de rodillos. Podemos ver que en el apoyo B tenemos una reacción RBX y también una reacción RB sub Y, tal como se muestra en la figura. Por tanto, tenemos en el eje X dos reacciones, estas dos, RAX y por otro lado RBX. En cambio, tenemos una sola reacción vertical, RB sub Y. Con esto ejecutamos lo que se conoce para resolver problemas de estática, que es en primer término la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, cumpliendo la primera condición del equilibrio, que indica que la sumatoria total de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, en el eje X, sumatoria de fuerzas igual a 0. Teniendo esto, entonces tenemos dos fuerzas en el eje X, RBX menos RA sub X. Plasmamos eso en la ecuación, RB sub X menos RAX. Y por la primera condición del equilibrio, esto debe sumar 0. Hacemos lo propio en el eje Y. Tendríamos que la sumatoria total de fuerzas en el eje Y debe ser 0 por la primera condición del equilibrio. Tenemos, por tanto, RB sub Y menos el peso, y ambas deben sumar 0. Escribimos eso, RB sub Y menos el peso igual a 0. De aquí tenemos una ecuación con una sola incógnita, por tanto se puede resolver. El peso que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo, quedando por tanto que RB sub Y es igual al peso. Habríamos obtenido ya la primera reacción, en este caso la reacción vertical en el punto B. Y como sabemos que el peso es 800 newtons, reemplazamos eso y tuviéramos ya la primera respuesta. En este caso tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas, no se puede resolver. Por tanto, vamos a plantear la sumatoria de momentos, en este caso, en el punto B. Sumatoria de momentos en B, es decir, asumimos el punto B como un eje en torno al cual vamos a medir todas las distancias para hacer la sumatoria de total de momentos, que debe ser 0 por la segunda condición del equilibrio. Vamos a tomar el sentido antihorario como el sentido positivo de los momentos. Analizamos pues una por una las fuerzas para ver qué momento causan sobre este punto B, sobre este eje B que nosotros hemos determinado. Trazamos entonces de RAX, que es la primera fuerza que vamos a estudiar, una línea que prolonga la línea de acción de la fuerza. Sabemos que el brazo de esta fuerza RAX con respecto a este punto B debe ser la perpendicular a la línea de acción de la fuerza, por tanto es línea verde. Vemos en el gráfico que esta línea verde es la misma que se produce en este punto, tal como se muestra, la misma longitud. Por otro lado, nos damos cuenta que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tendremos un cateto, la hipotenusa y el cateto que nos interesa determinar como brazo de esta fuerza RAX. Aquí tenemos el ángulo conocido, 60 grados, este vendría a ser el cateto opuesto, por tanto debemos utilizar la función seno. La hipotenusa, L, la longitud de la escalera, que no nos dan como dato en el problema, pero nosotros asumimos una longitud de L, L, hipotenusa, por el seno de 60 grados.
y esa vendría a ser el valor de nuestro brazo. Tenemos la fuerza, hemos determinado el brazo y podemos ver de qué tipo de momento se trata. Si este es el eje B, en torno al cual van a actuar las fuerzas, entonces tendremos que esta fuerza RAX hace o genera un momento positivo antihorario. Reemplazamos eso, entonces más RAX por L seno de alfa, siendo este, les repito, el brazo que tenemos aquí, que hemos determinado. Una vez que hemos culminado con analizar la fuerza RAX, pasamos a la siguiente fuerza, que sería en este caso el peso. Aquí tenemos el peso que está actuando en forma vertical. Prolongamos su línea de acción, tendríamos esa la prolongación, y desde el eje B, la perpendicular a la línea de acción viene a ser este segmento de recta. Tenemos también aquí un triángulo rectángulo, un cateto, esta hipotenusa y este cateto que es el que nos interesa determinar como brazo de la fuerza, en este caso el peso, ¿no? Entonces, en este caso vamos a usar que esta hipotenusa estuviera teniendo L medios. ¿Por qué L medios? La longitud total de la escalera es L, el peso está ubicado a la mitad, por tanto, tendríamos que en esta hipotenusa que estamos considerando, en este caso, en este triángulo más pequeño, la hipotenusa fuera L medios. Por la función coseno, ya que este es el cateto adyacente al ángulo de 60 grados, por tanto tendríamos aquí L medios hipotenusa por el coseno de alfa. Analizamos ahora qué tipo de momento es este. ¿Va a ser positivo o negativo? Y vemos que en este caso este peso haría girar a nuestra escalera en el sentido horario, es decir, en el sentido negativo. Por tanto, en este caso, vamos a tener ya la fuerza, que sería el peso, por el brazo, y con el signo menos por delante. Menos peso por L medios coseno de alfa. Si seguimos analizando, observamos que estas dos reacciones, RB sub X y RB sub Y, ambas reacciones pasan por el eje, es decir, no causan momento, solo están ejecutando presión sobre el eje y por tanto no están ocasionando rotación si este fuera nuestro eje. Por tanto, ni RBX ni RBY tendrían momentos con respecto al punto B. Por tanto, no habiendo más fuerzas, podemos decir que esto va a sumar igual 0 por la segunda condición del equilibrio. Tenemos una ecuación con una sola incógnita. Este término vamos a despejar entonces RA sub X, que es la reacción que nos interesa. Este término está con signo menos, pasará al otro lado con signo más. Entonces RAX igual al peso por L medios coseno de alfa, y este factor que está multiplicando a RAX vendrá a dividir, quedando la expresión de esta manera, L seno de alfa. Aquí vamos a recordar algo de matemáticas. Cuando tenemos la división de dos fracciones, tendríamos que se debería aplicar la regla de extremos con extremos y medios con medios. De esta manera, medios con medios y extremos con extremos. Haciendo operaciones, esto quedaría de la siguiente forma. A por D en el numerador y en el denominador los medios por medios, B por C. Haciendo uso de esto, a nuestro caso que tenemos en este caso, aquí tendríamos un medio y aquí tendríamos uno, nosotros podemos escribir de esta manera nuestra expresión matemática, y haciendo uso de esta forma quedaría de la siguiente forma: extremos por extremos, 1 por 1 en el numerador, y en el denominador medios con medios, 2 por 1. Simplificando, finalmente tendríamos que esto es igual a un medio. Quiere decir que este 2 puede bajar al denominador, ¿no? Entonces, aplicando esto de esta manera, tendríamos que el peso por L por coseno de alfa en el numerador y en el denominador 2L seno de alfa. Vemos que en el numerador y en el denominador tenemos el término L, que es la longitud que nosotros habíamos asumido de la escalera. Por tanto, podemos simplificar, ya que se encuentra en el numerador y en el denominador, quedando finalmente nuestra expresión de esta manera: peso medios
por coseno de alfa dividido entre 2 seno de alfa. Reemplazamos los valores numéricos que tenemos para esta expresión y tendríamos aquí que esto es 800 newtons por coseno de 60 grados dividido entre 2 por seno de 60 grados. Finalmente, ejecutando operaciones, tendríamos que de esta operación matemática queda el resultado 230.94 newtons. Ahora, regresamos a esta nuestra expresión, a esta primera ecuación que habíamos planteado. De aquí podemos despejar R a X. Entonces este que está con signo negativo pasaría con signo positivo, quedando que finalmente R sub X, que es la reacción que nos falta calcular, es igual a R a X. Ambas reacciones son iguales y por tanto ambas valen 230.94 newtons. Con lo cual habríamos resuelto el problema de determinar las reacciones que se producen en la escalera. Y esto es un problema de estática elemental, que es un problema clásico que siempre aparece en los libros, en el cual hay un poco de dificultad por la aplicación de la trigonometría. Pero sin embargo, si se hace con calma, el problema tiene una fácil solución.